Muy bien, pues en esta hora estamos arrancando la segunda hora y lo hacemos con una voz muy conocida ya por ustedes de nuestro hermano colaborador de Bálsamo para el Alma y amigo también, nuestro hermano Marco Solís en esta tarde que está con nosotros. Y pues ya estamos aquí con usted para seguir pues platicando. Recuerde que le recordamos al público que los lunes es de responsabilidad espiritual. Así ya hemos como que le pusimos como un apodo al nuestro lunes. Lunes de responsabilidad espiritual, pero bueno, esperamos ahora a ver qué nos tiene usted para compartirnos el día de hoy, a ver qué el Señor va a hablar a través de usted, así que le escuchamos muy atentamente. Gloria a Dios, mi amigo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más aquí reunidos y pues sí, gracias a Dios nos ha permitido reflexionar a todos nosotros respecto a este tema tan importante que es la responsabilidad espiritual. Y bueno, los que nos han venido escuchando durante estos últimos lunes sabrán que estamos retomando parte de los libros de Reyes, y digo parte porque son muy extensos, son libros históricos que tienen mucha información muy interesante. Sin embargo, hemos intentado con la ayuda de Dios, tratado con la ayuda de Dios de tomar lo que nos compete a esta parte de responsabilidad espiritual, y lo hemos hecho de la manera en que viene escrito en estos libros de Reyes. Hemos hablado en su mayoría del primer libro de Reyes, donde empieza el reinado de Salomón, lo que él hace, el reino dividido con el hijo de Salomón, con una de las tribus, con Jeroboam, al cual Dios le da la oportunidad, digo yo, de hacer lo bueno. Le da 10 de las 12 tribus para que él gobierne, pero decíamos también que le da, digamos, la autoridad política, por decirlo de alguna manera. Dios permite que haya una división política, más no religiosa, más no de culto, pudiéramos decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, Jeroboam, al tomar el control de estas 10 tribus, él debió continuar en los caminos de David respecto a las fiestas, respecto a todo lo que Dios les mandaba que guardasen. Sin embargo, no lo hizo así por celos. Retomando de varios lunes atrás, decíamos que Jeroboam decía, bueno, si los dejo que vayan a Jerusalén, van a ver a Roboam, y pues voy a perder el reinado. ¿Y por qué recapitulé y por qué me situé en este punto? Porque a partir de ahí, Jeroboam es mencionado muchísimo en la historia de los demás reyes, porque de este reino que hemos dicho, el reino del norte, y este reino se asentó en Samaria. De ahí vinieron muchos reyes de Israel, o de estas 10 tribus, o del reino del norte, como lo querramos mencionar o llamar. Y en su mayoría, ¿verdad? Podemos hablar del 90% de los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Jeroboam es mencionado porque cada vez que se menciona que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, siempre se menciona como Jeroboam, que hizo pecar al pueblo. Y lo hizo pecar con lo que mencionábamos, no los deja ir a Jerusalén y les impone ahí 2 becerros de oro e inventa sus propios cultos, pone de sacerdotes a personas de otras tribus, no como lo había mandado el Señor. Y de ahí viene toda esta parte. Durante todo ese tiempo de los reyes hubo profetas que Dios enviaba para que exhortasen al pueblo para que se volviera de esos malos caminos. Sin embargo, no había una respuesta buena por parte del pueblo. El lado del reino del sur, situado en Jerusalén, donde estaban los hijos el hijo de Salomón y su descendencia, pues hubo más reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, aunque no todos. Y el principal problema de ambos reinos, tanto del reino del norte como el reino del sur, fue siempre la desobediencia, la idolatría,
y era un mal que aquejaba al pueblo de Dios. Es impresionante leer cómo, a pesar de que conocían al Dios Todopoderoso, al que los había sacado de Egipto, el que les había dado riquezas, a pesar de conocerlo, se iban en pos de otros dioses como Baal, como Acera, como muchos otros dioses paganos, demoníacos que seguían otros pueblos. Y es impresionante ver durante lo que resta del primer libro de Reyes y el inicio del segundo, cómo va decayendo poco a poco. Va decayendo, va empobreciéndose, cómo van desmantelando el gran templo también que había hecho Salomón, y entonces va el declive de este pueblo de Dios, y todo a causa de la desobediencia. Repito, hubo muchos profetas se mencionan ahí, incluso ni siquiera se habla del nombre específico de tantos que eran. Conocemos a algunos como a Elías, que platicábamos en algún momento, a Eliseo, que siguió después de él, entre los más conocidos, que conocemos las cosas tan maravillosas que Dios hizo a través de ellos. Y si nos fuéramos al segundo libro de Reyes, ya casi al final, vemos que entra a la escena uno de los grandes profetas también, de nombre Isaías, el cual tiene su propio libro también. Y entonces resalto esto porque siempre hubo palabra de Dios, siempre hubo exhortación de Dios, siempre estuvo presente, pero el pueblo de Dios no la quiso escuchar. Entonces, hago este resumen y esta reflexión porque hasta hoy en día todos nosotros somos el pueblo de Dios y vamos avanzando en las cosas de Dios y hemos hablado mucho acerca del servicio y de muchas otras cosas, pero siempre está la voz de Dios, principalmente a través de su palabra, exhortándonos. Repito, esta historia no es una historia de otros pueblos, sí se mencionan muchos otros pueblos, incluso en el segundo libro de Reyes, pueblos como Asiria, que tomaron el control de Israel, pueblos como Babilonia y algunos reyes que vamos a ver más adelante, que subyugaron al pueblo de Dios, pero principalmente es la historia del pueblo de Dios. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos reflexionar, ¿no? La idolatría, podemos decir, bueno, yo no estoy levantando lugares altos para otros dioses, yo no me desvío en cuestión de imágenes y demás, pero vemos que en nuestros días hablamos del corazón. En nuestros días hablamos de que puede haber esa idolatría en nosotros mismos, ¿no? Como lo hemos hablado muchas veces, hay cosas que sabemos que no están bien en nuestra vida o que no debemos caer en eso, y sin embargo ahí estamos, ¿no? Y es sorprendente, de verdad, nos sorprenderíamos de saber y de conocer la vida secreta de los siervos de Dios, o de la gente que está sirviendo a Dios, o de la gente que lleva años en una iglesia. Y no es por criticar, ni juzgar, ni señalar a nadie, porque nadie tenemos ese derecho ni esa autoridad, nadie nos ha puesto por jueces. Pero cuando Dios permite que conozcamos un poco de esas situaciones, de verdad te sorprendes. Y a veces yo digo, estamos en la iglesia y todos tenemos cara de San Anselmo, a veces digo yo, y realmente la vida secreta es totalmente diferente. Y te sorprendería saber las cosas que pasan, o algunas de las cosas que pasan. Y lo que queremos con esta serie no es ni evidenciar, ni juzgar, ni señalar, ni criticar, ni mucho menos, porque no tenemos esa autoridad, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar a la gente, no vino a condenar al pueblo, al mundo, sino vino a que el mundo fuera salvo por él. Y nosotros no somos nadie, ni tenemos ninguna autoridad de hacerlo, pero lo que sí hacemos de parte de Dios es exhortar, es invitar a que todos reflexionemos acerca de esta responsabilidad. Y entrando un poco más en materia, si nos vamos al segundo libro de Reyes,
empezamos a escudriñar esas historias que ya comentamos, pero por ahí del capítulo 17 tiene ahí un subtítulo que dice Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Entonces, decíamos, el reino del norte se establece ahí en Samaria y bueno, llega el momento de tantas cosas malas que hacen, una y otra y otra y otra vez, y un rey y otro rey y otro rey. Y uno va leyendo y dices, ¿en serio? ¿Tantos años? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que llega el momento en que Dios los entrega a cautiverio. Llega el momento en que Dios los desecha por completo, los entrega, y no solo al pueblo de Israel o al reino del norte, sino también a Judá, que viene unos capítulos más adelante, también a ellos. Al reino del norte los entrega a los asirios, y al reino del sur de Judá, bueno, ustedes recordarán esa parte de la historia, quedan cautivos en Babilonia. Pero, ¿cuál es el punto que quisiera que conversáramos hoy? Que lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios, como siervos de Dios, lo peor que nos puede pasar es que Dios se olvide de nosotros, que Dios nos deseche, que Dios diga ya no más, porque una y otra y otra y otra y otra y otra vez y no sucede nada. Y esto es bíblico, no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento se testificaba de cosas así cuando decía el Señor en su palabra que se cansó y que los entregó a que se perdieran, a pasiones desenfrenadas, a que los hombres perdieran el uso de la mujer, a sus concupiscencias, o sea, los entrega incluso en alguna parte del Nuevo Testamento, habla palabras fuertes, ¿no? Cuando alguien se le entrega a Satanás para que lo acabe, que el Señor lo reprenda. Entonces, sabemos que Dios es amoroso, es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana y sabemos que estamos en la dispensación de la gracia, pero repito, lo peor que le puede pasar a un ser humano o a un hijo de Dios es eso. Que Dios lo deseche por completo un día. Que sea alguien que esté de plano obstinado o condenado a no querer entender. Y yo te pregunto, amigo mío, Nathan Quintero, ¿tú crees que eso pueda pasar en la actualidad? ¿Tú crees que llegue el momento en el que, por decirlo de alguna manera, cansemos a Dios y Él nos deseche? Fíjese que es algo que yo me estaba preguntando ahora que estaba haciendo este comentario, y sí venía a mi mente el decir, ¿será posible? ¿Será posible que eso pueda pasar hoy día? Y al menos mi punto de vista es que pues la misericordia y la gracia de Dios son muy grandes, enormes. Pero también pienso que llega un punto en el que hay un límite. Hay un límite y llega a suceder o llega a pasar que el Señor, como siempre, nos habla con amor, nos habla de una o de otra forma, pero llega el momento en el que el Señor toma otras medidas, ¿no? Toma otras medidas para hablarnos, toma otras medidas para que podamos entender, ya sea una enfermedad, ya sea el hospital, a lo mejor un accidente, la muerte de un ser querido. Pero yo creo que tiene que llegar a un límite totalmente extremo. Tenemos que llegar al extremo de cansar al Señor para que de plano Él nos deseche. Yo siento, y recordando algún comentario que usted nos hacía en otro programa, que estamos en esta dispensación de la gracia. Entonces, claro, eso no quiere decir que nos tenemos o nos da permiso de confiarnos, ¿no? Pero definitivamente yo creo que ese tiempo de hartazgo, ese tiempo en el que ya Dios diga,
¿sabes qué? Este ya no tiene arreglo, este ya no entiende ni de una, ni de otra, ni de otra. Mi teoría, vamos, mi forma de pensar es que el ser humano tendría que ser, yo creo que lo suficientemente rebelde, renuente, necio, yo creo que hasta insensible para no querer, para que ni con una, ni con otra, ni con otra cosa tan fuerte que te pase no quieras nada. Ni siquiera tú mismo que digas o que llegues al punto de que tú mismo seas el que estés a lo mejor en una enfermedad o que estés ahí en ese hospital ahí postrado en cama. Imagínate lo que tendría que pasar para que digas, no, aún estando así, yo no quiero de Dios, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, no quiero servirle, no quiero ser salvo, no quiero aceptarle en mi corazón. Solamente de esa manera, alguien que esté cauterizado de su corazón, ¿no? Que ya no sienta a lo mejor ese arrepentimiento. Yo creo que solamente alguien así podría cansar al Señor o que el Señor desista de él, pero... Y ya con esto voy cerrando mi opinión. Al final yo sé que no es a lo mejor la verdad absoluta, pero también el Señor no desiste de nosotros una y otra vez, a menos que nosotros tomemos la decisión de darle la espalda y de decirle yo no quiero absolutamente nada, nada contigo. Entonces, pues esa sería mi forma de pensar, hermano. Yo creo que a lo mejor la respuesta fue muy grande o fue muy larga, pero si pudiera resumirla es, en este tiempo habrá o el Señor podría abandonar a alguien y que se olvide de él. Yo pienso que no, por su misericordia, por este tiempo de gracia. Y si tuviera yo que tomar un versículo, sería aquel que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Quizá mi punto de vista sea más misericordioso o más de gracia, pero pues el Señor también tiene otro parecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjate que mencionaste algo bien importante. Dos cosas mencionaste. Una, la dispensación de la gracia y la gran misericordia de Dios. Como dice su palabra en Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿no? Y este pasaje también que mencionaste ahora, y podemos sacar otros, que el Señor se deleita en la misericordia, que otra vez nos perdonará, y gloria a Dios, es verdad. Pero mencionaste otra cosa bien importante también, y es cuando el hombre se aferra a rechazar a Dios. Ese es algo importante. Cuando un hombre decide dejar a Dios, abandonar a Dios, y eso puede sonar controversial, pero otra vez, alguien que está sirviendo a Dios, alguien que está en la iglesia, a lo mejor no sirviendo, pero que es parte de un ministerio, o que conoce de Dios, o que ha conocido en algún tiempo, pudiera estar de esa manera, pero su corazón haber abandonado a Dios. La respuesta es sí, porque el Señor dice en su palabra, porque hay muchos que con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces viene Dios una y otra vez, y retomando Reyes, muchísimos profetas. Y si nosotros vemos, como te comentaba, ese capítulo 17, cuando habla de esa caída de Samaria, del reino del norte, habla ahí que Oseas era rey sobre Israel y Acaz era rey sobre Judá. Y permíteme hacer un comentario aquí, que no es casualidad que en ese momento los dos reyes hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Acaz en el reino de Judá, y Oseas con el reino de Israel. Eso es un dato importante, porque regularmente decíamos, ¿no? El reino del sur, Judá, pues ahí la llevaba, había uno que otro que se salía de la rienda, pero en su mayoría había reyes que obedecían a Dios.
Pero en este punto de la historia, los dos reyes estaban mal. Si nosotros nos regresáramos al capítulo 16, cuando habla de Acaz, espero no revolverlos, en el reino del sur, dice que anduvo en cosas muy malas porque empezaban a relacionarse, empezaban a casarse hijas con hijos de ambos reinos, y esto vino también de algo que permitió Josafat en un pasado y cosas de este tipo, pero en este punto los dos reyes andaban mal. Y entonces en el capítulo 17 es cuando dice la palabra de Dios que estando Oseas, pues él los entrega hacia el rey de Asiria. Y si nosotros empezamos a ver a partir del versículo 7, por ejemplo, vemos algo hermoso de Dios. Yo lo percibo como algo hermoso porque él ahí ya determinó echarlos, ya determinó que cayeron cautivos, ya determinó sacarlos de su tierra, pero en el versículo 17 empieza como a narrar, y eso es algo que me tocó profundamente, porque aún ahí que Dios ya determinó, yo veo el corazón de un Dios misericordioso, y empieza diciendo, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó en tierra de Egipto, de la mano de Faraón, y anduvieron en sus estatutos, y había lanzado de ellos a los hijos de Israel, y empieza a hablar muchas cosas, y pecaron contra Jehová su Dios, edificaron lugares altos en todas las ciudades, y las torres de los atalayas, y levantaron estatuas e imágenes de acera, y quemaron incienso, y nos vamos al 12, y servían a los ídolos, y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, dice ahí, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y el 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, desecharon los estatutos, y así nos podemos seguir todos los versículos. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová. Versículo 17, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Versículo 18, y dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Versículo 19, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. Versículo 20, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. 21, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam apartó en pos de Jehová, y los hizo cometer gran pecado. Jeroboam hasta en estos, se está terminando el libro, y lo siguen mencionando. Entonces, si vemos todos estos versículos, repito, yo percibo a un Dios hermoso, a un Padre maravilloso, diciendo, les he dado muchas oportunidades, por muchos años, los he amonestado, les he perdonado una y otra vez, los he librado inclusive de sus enemigos, pero no quisieron. Ese es el tema, ¿no? Y citábamos hace rato esta palabra que está en Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, para no leer todo, pero si leemos, pues no sé, del 22, por ejemplo, cuando habla Pablo y les dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, encendieron en lascivia unos con otros, y bueno, cometiendo actos
vergonzosos, pero el 28 vuelve a decir, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está la clave, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, pudiéramos seguirnos leyendo mucho. Pero resaltaba esos dos puntos, ¿no? Uno, es verdad la misericordia de Dios. Pero dos, tú tocaste un punto importante, cuando el hombre, cuando el ser humano se resiste y desiste de escuchar a Dios. Puede ser alguien que está en el mundo, que le han hablado de Cristo, que quizá ha recibido algún discipulado, fue alguna vez a la iglesia, hizo la oración de fe y salió otra vez y le han hablado una y otra y otra y otra vez y ha rechazado siempre a Dios. Y repito, esto no aplica solo para los siervos de Dios o los que estamos dentro de una iglesia, sino también gente que está afuera y tú puedes hablar con la gente y cuando a veces les compartes de Cristo, la mayoría o muchos, por lo menos, te dicen, sí, una vez me invitaron a una iglesia, sí, uno de mis primos se hizo cristiano, pero no, pues es que no, sí fui, pero no, es que esto. No sé si te ha pasado, pero regularmente la gente, o sea, es raro la vez que te encuentras a alguien que dices, nunca me habían hablado de esto. No digo que no haya, pero son pocos. Entonces, ¿hacia dónde queremos llevar esta conversación, amigo mío? Es esto, que cuando nosotros insistimos en andar en pecado, sabiendo que Dios ya nos ha dado una oportunidad, que Dios ya nos ha exhortado, que Dios ya nos ha hecho libres, y volvemos a caer una y otra y otra y otra vez, estamos en peligro. Estamos en peligro. Y más cuando somos siervos de Dios o cuando ya conocemos de Cristo. Es decir, todos en algún momento fallamos o caemos en algo, Dios va, nos levanta, nos restaura, nos sana, nos limpia, pero cuando se vuelve a caer, ¿qué sucede ahí? Y citaba yo esta parte de Romanos, porque muchas de las situaciones tienen que ver con pecados sexuales, con la concupiscencia. Y creemos que porque no nos pasa nada, está bien, ¿no? Y dices, bueno, Dios ya me confrontó un día y volví a caer y pues salí, no me cayó ningún rayo. Fui a la iglesia y serví y pues no me pasó nada. Salí de la iglesia y no me caí en la banqueta y me pegué en la cabeza. Nada. Nadie se enferma. Pues, parece que todo está bien. Pero tengamos cuidado con eso. Porque eso se llama tentar a Dios. Y eso es algo muy, muy delicado. Porque conocemos a un Dios vivo, a un Dios celoso, pero no abusemos de esa gracia y no abusemos de esa misericordia. Necesitamos escuchar la voz de Dios y si alguien de los que nos escucha, que conoce de Cristo, que sirve, que está dentro de una iglesia y Dios ya te ha hablado una y otra vez y has caído en el mismo pecado y has seguido viendo pornografía o has seguido engañando a tu mujer o has seguido mintiendo o has seguido robando o has seguido haciendo cosas que no, y crees que porque un día ya te confrontaron no va a pasar nada, ten mucho cuidado. Y no lo hacemos por espantar a nadie, ni lo hacemos con ese fin. Otra vez estamos hablando de responsabilidad espiritual. Ten cuidado porque estás en un peligro de que un día Dios te deseche, porque aunque tú digas, pero yo nunca he rechazado a Dios, con tus actos sí lo estás haciendo. Y por otro lado, si la gente que está en el mundo te han hablado de Cristo una vez y fuiste en la iglesia y no te gustó porque brincaban, y fuiste acá y no te gustó porque no aplauden, y fuiste acá y no te gustó porque llevan las faldas largas, y fuiste y estás así y no te decides, y Dios te ha estado busque y busque y busque, y tú no das respuesta, estás en un peligro también. Estamos escuchando este mensaje de la palabra de Dios muy importante y muy directo. Muy importante y muy necesario, y yo creo que es para todos. No necesariamente es que hoy digamos
Eso es para mi familiar o para mi amigo que no ha creído en Cristo o que ha rechazado al Señor. Es para X o Y persona em, que anda en ese pecado, yo sé que anda en ese pecado. No, hombre, yo sé que está en eso y una y otra vez. Lo decía el hermano, para señalar todos somos muy buenos para señalar. Pero aún personas, incluso que tengan o tengamos varios años en la iglesia, podríamos estar en esa misma situación. Podríamos estar en esta parte de estar tentando al Señor. Y cuando el Señor estuvo en ese desierto, se expresó esa palabra, Él mismo la expresó y le dijo al adversario, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso aplica para todo aquel o toda aquella que lo haga. Y dice uno, al inicio puedes decir, preguntarte, ¿qué es tentar a Dios? ¿Qué es eso de tentar a Dios? Yo no sé, yo no había escuchado ese término o esa frase. Ya le explicó bien nuestro hermano. Que podamos ser personas cristianas, de nombre quizá, o de ministerio nada más, pero que tengamos una doble vida. Una vida en la iglesia, pero otra vida fuera de ella. Nuestro mismo hermano Marco nos ha hablado al aire y fuera de él, que al Señor le interesa aún más nuestra vida privada, mucho más que la pública, porque la pública puede ser apariencias, puede ser para quedar bien, son solamente a lo mejor caretas, es solamente una apariencia, pero lo que verdaderamente le va a importar al Señor, lo que verdaderamente define nuestro carácter, define nuestra forma de ser, define nuestra integridad, es lo que somos y lo que hacemos cuando estamos solos, ¿no? O cuando te metes a tu cuarto, cierras la puerta y nadie más ve. Pueden ser a lo mejor esas situaciones y lo llamo yo como esos vicios que son silenciosos, que son discretos de alguna forma. A lo mejor tú no estás en vicios como el alcohol o como las drogas o como el tabaquismo, ¿no? Que son evidentes. El que toma o el que fuma o el que se droga es muy evidente. Por su apariencia, por su comportamiento, por el olor inclusive que emite. Pero hay ciertas cosas, ciertas actitudes que, si bien pareciera que no se ven, pero en lo espiritual sí se ve. Pareciera que en lo físico no emiten algún olor, pero sí en lo espiritual. Decía un hermano pastor, inclusive hasta el pecado tiene un olor desagradable en lo espiritual. Así que este mensaje que está hablando nuestro hermano es muy directo, es muy confrontador para todos nosotros. No solamente para el que no ha aceptado a Cristo, o no es para, como comúnmente definimos, el mundano, la mundana. Sino este mensaje es para todos los que conocemos de Cristo, para todos los que estamos en un ministerio y seguimos cayendo en una situación una y otra vez, y como decía el hermano, como no nos pasa nada, como no es como en los tiempos bíblicos que el sacerdote que andaba mal y entraba al lugar santo o entraba al tabernáculo, luego moría. Entonces, como ya no es así, como estamos en un tiempo de gracia, bueno, entonces puedo seguirlo haciendo, ¿no? Puedo seguirlo cometiendo. Eso, en otras palabras, sería burlarse del Señor. Burlarse, así como cuando un niño, ¿no? Dice, mira, cómo no me atrapas, mira, cómo no me pasa nada, ¿no? Hasta dice, ¿no? Como el niño cuando juega un lero, ¿no? Mira, o gente que se burla, ¿no? Ay, mira cómo tiemblo cuando me hablas de esa situación. Ay, mira cómo me asusto. Bueno, quizá piensas que te estás burlando del que te predica o del que te evangeliza, pero en realidad estás burlándote del que está dando la palabra y que no es el hermano, sino que es Dios, como lo dice el título de este programa. Es una palabra
desde el corazón de nuestro Dios. Así que me quedó muy marcada esta frase que dijo nuestro hermano: si estás en eso, entonces estás en una zona de peligro inminente. Lo que debemos de hacer urgentemente es pedirle perdón al Señor, es ponernos a cuentas lo más pronto posible, porque dice la Escritura, Dios habla de una forma y de otra forma y de otra forma, y el hombre no entiende. Entonces el Señor va a hablar hasta que entendamos. Quizá te va a hablar tocando lo más vulnerable que tú tengas. Puede ser tu vida, tu salud, tu dinero, tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres. Y no porque, como decía el hermano, no porque estemos espantando a alguien, ni porque estemos amenazando a alguien, sino porque el Señor habla y las cosas en el Señor son serias. Así que vamos a cerrar, si me permite, hermano Marco. Estamos a unos minutos de cerrar el programa. Y vamos a cerrar con una oración, orando por todos los que de alguna manera con la palabra algo nos llamó la atención, en algo nos sentimos identificados, que sabemos que estamos haciendo algo mal o que todas las cosas las estamos haciendo mal, que hemos estado sirviendo a Dios, como dice el pastor Delfino, solo por compromiso, que hemos estado adorando a Dios solo de labios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Así que vamos a estar orando en esta hora por todos los oyentes y muy en especial por una persona que nos han pedido especialmente el día de hoy, por una persona que está deprimida por la muerte de su madre. Se llama Kevin González Martínez. Es de Cacateo. Yo no sé si está escuchando o no. Yo no lo sé. Pero si nos estás escuchando, Kevin González Martínez, quien está deprimido por la muerte de su mamá, yo no sé si esta persona, yo no sé si sea una persona joven o mayor, yo no lo sé. Yo no sé si sea cristiano o no sea cristiano, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nos dice en una parte de la palabra que no seamos como los que no tienen esperanza. Que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. No seamos como aquellos que no tienen o que viven como si no tuvieran a un Dios vivo. Todos nosotros tenemos un Dios vivo. Así que debemos tener esperanza. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y de los que duermen, no está hablando de los que, como nosotros, ya llegan las 10 de la noche y se van a dormir, no, sino que la Biblia se refiere a los que han muerto, a los que ya murieron, a los que ya fallecieron, a los que ya están incinerados, a los que ya están enterrados. Así lo dice la palabra de Dios en esta hora. Queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos y amigos, y en especial esta persona a la que nos han pedido orar, creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Así que yo no digo que no se ponga triste. Naturalmente, el cuerpo se pone triste, es válido también estar en ese duelo. Pero también llegar al punto de la depresión es algo muy fuerte. Y el Señor tiene misericordia de esta alma, tiene misericordia de esta persona, de este hombre que se encuentra deprimido. Así que hoy la oración va a ser muy especialmente por todos aquellos, repito, que alguna palabra nos llegó directamente al corazón, nos sentimos confrontados, nos sentimos descubiertos, sentimos que esa palabra fue de parte de Dios para nosotros y también para esta persona o todas las personas que hoy nos escuchen y que estén deprimidas o conozcan a alguien que se sienta así. Así que vamos a cerrar el programa del día de hoy martes con esta oración. Vamos a cerrarla en este momento con mucho gusto, con esa disposición con nuestro hermano y con el Espíritu Santo también en esta hora. Y como todos los martes lo hacemos, me gustaría pedirle a nuestro hermano Marco que nos dirija en esta oración
para poder cerrar este tiempo de oración, cerrar este tiempo de palabra y orar por todas las personas que nos han escuchado. Gloria a Dios, claro que sí, con mucho gusto vamos a orar. Y bueno, pues cerrando con esta gran parte, ¿no? Si tú te encuentras en esta zona de riesgo, en esta zona de peligro, y vamos a seguir hablando de esto, para los que se quieran escudar en la gracia, diría el apóstol Pablo ahí en Romanos 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O te dejo con una reflexión cuando al Señor Jesucristo le pasó una situación y Él dijo, lo que digan en contra de mí, les será perdonado, pero lo que hablen en contra del Espíritu Santo no. Y déjame decirte, cristiano que me oyes, que cuando eres confrontado por el Espíritu Santo, porque esa es una de sus funciones. Entonces, hay pecado de muerte y no de muerte. Repetimos, no para espantar a nadie, pero para que nadie se escude en la gracia. Hay versículos en la palabra de Dios donde el mismo Señor Jesucristo habló de esto, y volvamos nosotros a estos caminos. Y bueno, para nuestro hermano que vamos a estar orando, para Kevin González, pues ya diste la palabra correcta, amigo, que nosotros tenemos esperanza cuando alguien parte, que sabemos que Dios lo puede ver a él, al que partió, y nos puede ver a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Ahora, Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias por todas las personas que nos han escuchado, Padre. Y primeramente, Señor, y de manera especial, Padre, queremos pedirte, Señor, por la vida de este hijo tuyo, Señor, de nombre Kevin González Martínez, que se encuentra ahí en Cacateos, Señor, y que está en esta situación, Padre, por la muerte de su madre. Señor, te pedimos que tú lleves consuelo a su corazón, Dios Todopoderoso, que tú traigas, Señor, esa esperanza, Señor, a sus pensamientos, a su corazón, que tú le fortalezcas, Padre, y que le muestres, Señor, el propósito, Padre Santo, que tú tienes en esto, mi Dios Todopoderoso, que levantes a este varón, Señor, que lo cubras con tu sangre preciosa, Padre, y que sepa, Señor, que tiene esta responsabilidad de levantarse, Señor, porque el que ha partido de este mundo nunca más regresa, Señor, pero que queda aquí, Señor, nuestro hermano Kevin, Padre, es necesario que se levante, Señor, que tome tu camino, Padre Santo, que siga adelante, Señor, tú lo vas a fortalecer, tú lo vas a ayudar y vas a hacer algo muy bueno en su vida, Dios Todopoderoso, porque tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor, y tú tienes planes perfectos para todos y cada uno de nosotros, Señor. Lleva consuelo, Padre, como ese bálsamo, Dios Todopoderoso, en su alma, en sus pensamientos. Tráele, mi Señor, paz a su mente, paz a su corazón, Señor, y levántalo. En el nombre de Jesucristo lo bendecimos. A Kevin te bendecimos si nos estás escuchando desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, y te cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y sabemos que Dios tiene algo precioso y maravilloso para tu vida. Dios tiene un regalo maravilloso, maravilloso para tu vida. Conócelo, porque el Señor tiene un regalo precioso para ti. Un don espiritual que Él ha reservado para ti. Busca a Dios de todo tu corazón. Si nos estás escuchando, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre, por todos los que nos han escuchado. Dios, y que esta palabra, Padre, que hoy has traído, Señor, primero sea para nosotros de confrontación, Dios Todopoderoso, para que nunca, Señor, abusemos de esa gracia, Padre bendito, y sepamos, mi Dios Todopoderoso, que cada acto que hacemos tiene una consecuencia, Padre, y que no nos confiemos, Señor, sino que nos levantemos, volvamos a ti, Señor, y tú nos vas a levantar, y tú nos vas a perdonar, y nos vas a sacar, Señor, cuando tú veas que tenemos esa disposición, Padre bendito. Oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todas aquellas personas, Padre, siervos tuyos o gente del mundo que te ha escuchado y que no ha tomado esa decisión, Señor, a toda esa gente que se ha confiado, Padre Santo, porque aparentemente no sucede nada, Señor. Aquellos que están en esa zona de peligro, en esa zona de riesgo, escuchen tu voz, Padre, en el nombre de Jesucristo. Rompemos toda atadura satánica que haya en sus oídos, Padre, que sean quitadas, Señor, esas garras
de los oídos de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque sabemos, Padre, que Satanás les tapas, oh Señor, esos oídos para que no escuchen, porque los quiere llevar hacia la muerte, Padre, pero mayor es el que está con nosotros, Dios. Sean destapados esos oídos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que escuchen la voz de tu Santo Espíritu y no cierren sus corazones y no endurezcan su cerviz, Padre, para que no conozcan la muerte eterna, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Marco. Gracias por estar con nosotros una semana más. Realmente un mensaje de mucha confrontación, un mensaje directo, pero a la vez necesario para todos los que estamos usando este programa. Muchas gracias por bendecirnos con esta palabra, hermano. Y primeramente, Dios, nos volveremos a escuchar el próximo lunes en su espacio, en su sección, a las 6 de la tarde. Claro que sí, mi amigo y hermano, muchas gracias a todos, Dios les bendiga, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, si Dios así lo permite, y seguiremos hablando de esta responsabilidad espiritual, y quien lo lleve a cabo, quien retome ese buen camino, agárrese fuerte, porque la bendición de Dios es grande cuando hay obediencia. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien lo dijo el hermano, agárrese fuerte. Cuando hay obediencia, agárrese fuerte porque la bendición viene tremenda a nuestras vidas.